Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga. Se le fue el gozo. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice el hermano Jorge que ya lo soportaron, hoy me tienen que soportar a mí. Son efectivas las oraciones, ¿verdad? Los que oraron para que el hermano Jorge hablara, era bien callado y ahora, ¿ha visto? Decía el hermano, yo me recuerdo, ¿y yo qué voy a decir cuando pase al altar? Y mire ahora, ni se quiere bajar. Dios es bueno y hace grandes cosas en nuestras vidas. Dios nos ha dado lindos pies, lindas manos para alabarle, para danzar, para aplaudirle. Nos ha dado una linda boca, a unos pequeños, a otras grande. Pero todo es para la alabanza y la gloria a nuestro Dios. No se canse de alabar su nombre, amén. Nos ha dado dos preciosos ojos para que podamos ver la hermosura con el cual Él ha hecho el mundo. Nos ha dado dos hermosos oídos para poder escuchar su palabra. Así es que esta preciosa mañana hemos venido para que Dios nos hable. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios le va a hablar esta mañana? Amén. Dios siempre tiene palabra para nuestras vidas. Abra su Biblia en 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Yo todavía oigo por ahí que están hojeando Biblias. Es bueno que nosotros tengamos nuestra Biblia y podamos leerla ahí. No solo dejarnos guiar por lo que se escucha, sino por lo que nosotros leemos. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 4, y le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Venimos en palabras de oración. Le decimos, Padre, te damos gracias esta preciosa hora, Señor, que nos permites poder estar en tu casa, Señor, para escuchar palabra. Amado Dios, te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos exaltado, Señor. Hemos dado honra y hemos dado gloria a ti, Señor. Hoy te pedimos, poderoso Dios, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas.
Sometemos, Señor, todo nuestro sentimiento, todas nuestras emociones a tu voluntad, Señor, y queremos estar atentos, queremos abrir nuestros oídos, amado Dios, para recibir esa palabra que viene de parte tuya, para poder recibir el consejo, Señor, que nos ayudará a ser mejores cristianos, para poder recibir ese consejo, amado Dios, que nos llevará a la vida eterna. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de tu pueblo, Señor. Aquel que vino con angustia, aquel que vino, Dios mío, enfermo, aquel que trae dolor, Señor, en su cuerpo, ahí en el alma, amado Dios, toma el control, papito lindo, sánalos. Libértalos, Dios mío, de toda opresión, para que puedan estar atentos a la palabra y puedan recibir el mensaje, Señor, que tú has preparado para sus vidas. Prepara esa tierra, Señor. Saca, amado Dios, todo lo malo, todo lo podrido, Dios mío. Saca toda dureza de corazón, Señor, para que la palabra pueda entrar hasta lo más profundo y pueda germinar, Señor, y pueda dar fruto en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, oh bendito Dios, no sea olvidadiza, Señor, no quede en el olvido, no sea un mensaje más, Señor, sino que se recuerde, Padre, como el día en que tú hablaste, como el día en que tú enviaste, Señor, aquella palabra que transformó y que cambió la vida, oh Señor, de muchos, Padre, en el nombre de Jesús, porque cuando tú hablas, Dios, las cosas cambian, las cosas son diferentes, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de mi vida, Señor. Yo someto mis sentimientos, mis emociones a tu voluntad, Padre. Usa mis labios, usa todo mi ser, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo en este precioso día, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento y esté atento, que Dios le puede hablar en cualquier momento. Amén. Me alegro de poder estar con ustedes esta mañana. Me recuerdo cuando se comenzó el segundo culto, que es el segundo culto. Teníamos solo uno y habíamos muchos que nos sacrificábamos para estar en los dos cultos. Y el Señor comenzó a hablar, a decir de que el culto de la mañana iba a ser mejor. Iba a haber más personas en la mañana, y esto se ha ido dando con el pasar de los años. Y hoy podemos ver que el culto de la mañana se llena más. Porque antes, hermanos, el culto de la tarde eran más personas, pero hoy veo que en la mañana hay más personas. Yo paso casi siempre en la tarde por acá y hay muchos que ya no los veo, pasan domingos y domingos que no los veo, pero hoy Dios nos ha permitido estar acá juntos, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios, y el tema de esta mañana le hemos titulado El engaño y sus consecuencias. Vamos a hablar de esta palabra, vamos a meditar en el engaño, pero no vamos a hablar de un engaño, hermanos, en una iglesia local. Quiero que usted se alargue hoy en esta mañana y piense en el engaño que está sufriendo la Iglesia Universal de Cristo. Un engaño, hermanos, que se puede percibir en muchos ámbitos, en muchas facetas de lo que la iglesia está viviendo. Y claro, afecta a la iglesia local, porque ahí nace, ahí se comienza el movimiento de este engaño. Y es muy, muy tremendo cuando nosotros vemos lo que la palabra nos dice. Ya imagínense Pablo escribiéndole a los Corintios. La segunda carta de los Corintios es con respecto a esto del movimiento que había de los falsos maestros, que ya se movían en aquel tiempo, cuando estamos hablando cuántos años de que Cristo había fundado su iglesia. Estamos hablando 60, 70, pero ni 100 años.
Y ya habían, hermanos, personas que estaban predicando un evangelio no original, no estaban predicando el evangelio como fue escrito, como fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este engaño, hermanos, ha venido a ser una cosa que ha permanecido pasando los siglos y continuamos a ver este engaño. Y en los últimos días parece que se está multiplicando esto. Parece que está creciendo más. Cuando nosotros buscamos en el diccionario esta palabra de engaño, encontramos muchas facetas o muchas palabras para deducir a qué se refiere este engaño, porque hay muchas partes de ella o se usa esta palabra, pero que lleva un contexto diferente. Y en esto nosotros tenemos que irnos examinando, porque como le digo, podemos ser parte de una iglesia local donde puede haber parte de un engaño. Podemos estar, o sea, yo le estoy generalizando, no le estoy diciendo que estamos siendo engañados, no me vaya a malinterpretar esto. La idea es que nosotros estemos siempre ojitos abiertos, que nosotros vayamos y examinemos la persona que dirige, la persona que predica, la persona que nos está al frente enseñando. ¿Qué nos enseña? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que viene de parte de Dios, de Él? No es que por ahí el enemigo, hermanos, trabaja acá. Trabaja en la mente del hombre. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Fíjese que yo buscaba y esta palabra que viene del latín, dice que es del verbo inganare, enredar a alguien o burlarse de alguien. El engaño es una acción y lo podemos ir vinculando, lo podemos ir, hermanos, acoplándolo con alguien que a usted le quiere hacer una trampa. Qué feo cuando uno descubre, ¿verdad?, que alguien le está jugando sucio, como decimos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje latino, ¿verdad? Cuando a alguien usted dice, pero ¿cómo es posible esto que me hizo mi amigo, mi amiga, mi hermano? A veces entre hijos y padres surge la mentira. Todo por sacar un provecho a favor nuestro, o la persona quiere sacar provecho por no decir la verdad. Ahora, si nosotros nos vamos, hermanos, al griego, hay muchas palabras, pero que cada una tiene su contexto diferente. Y yo quiero que esta mañana usted vaya entendiendo estos contextos, porque la palabra de Dios es muy profunda y a veces nosotros leemos y no logramos profundizar en ella porque lo leemos muy rápido. Pero fíjese de que esta palabra de engaño, yo encontré algunas y dice que del griego apatao, que son aquellos que engañan con palabras vanas. Y si usted se va a Efesios capítulo 5,
versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas palabras vanas tiene que ver, si usted ve el título que tiene en el capítulo 5, dice: andad como hijos de luz y no vivamos vanamente, y no vivamos a la oscuridad, sino que reflejemos lo que somos. Porque muchas veces, hermanos, queremos engañar con nuestras palabras cuál es nuestro comportamiento de unas personas, y luego de otras personas estamos viviendo de otra manera. No somos transparentes. Fíjese, y ahora, si usted ve, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Y usted puede tener un amigo y que de repente a usted le finge ser su amigo, pero de repente por allá aquella persona habla mal de usted, y usted después dice: pero ¿cómo? Si a mí me dijo una cosa y allá ha ido a decir otra cosa, y usted va y lo confronta y le dice: no, no es verdad, yo no he dicho eso. Pero cuando usted lo confronta, usted puede ver el nerviosismo en la persona. ¿Por qué? Porque fueron palabras vanas. Fíjese que nosotros, como hijos de luz, guiados por Dios, debemos de tener este discernimiento cuando las personas son falsas. Que nadie nos engañe, hermano. Usted puede percibir esto en su hermano, en su hermana, en su amigo, cuando le está diciendo algo que no es verdad. Uno, hermanos, yo muchas veces digo: no está siendo sincero, me está diciendo cosas que no es cierto. Entonces debemos de estar muy alertas. Esa es la palabra que le dije: apatao. Y está otra palabra que es expatao. Y esa es la que nosotros encontramos en el versículo 3 del capítulo del capítulo 11 de Segunda de Corintios, donde nosotros estamos leyendo, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí se usa esta palabra expatao, que quiere decir seducir totalmente. Seducir totalmente. O sea, la serpiente con su astucia sedujo a Eva, pero no la obligó a comer el fruto. ¿Nunca le ha sucedido a usted que hay personas que le dicen: más, sí, no es para tanto, sí, no vayas a la iglesia, ¿qué? Un domingo que no vayas, un mes que tú no estés, vámonos de vacaciones. Y comienzan a seducirte. Y comienzan a decirte que no es para tanto, que tienes que ayunar, que ya vienen las primicias. No es que te dicen: no lo tienes que hacer. No, te seducen. Usted ve que Eva
ella fue y tomó del fruto, pero ya había sido convencida, ya había sido atraída. Debemos de tener cuidado, porque esto, hermanos, es un engaño, es una mentira del diablo. Y entre nosotros, mire, es que esto es algo que nosotros no lo estamos tomando en cuenta, que puede ser peligroso para nuestra vida eterna. Y estamos muchas veces descuidando esta área donde el enemigo puede venir a seducirnos, a decirnos no lo hagas, a no esforzarnos. A veces cuando nosotros les decimos es que el servicio no salva, entonces la gente, hermanos, toma esto y dice, si basta que yo vaya a la iglesia, en tanto el servicio no salva. Y lo dijimos con intención de que usted no sirva. No. Pero el diablo, hermano, viene y te traduce la palabra diversamente. Como le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho. O sea, toma algo real y lo convierte solo para seducirte a que tú tomes la decisión equivocada. Debemos de tener mucho cuidado. Hay otra palabra que se usa también como engaño, y es franapatao. Frenapatao. Y acá nos lleva a Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Y acá, hermanos, tenemos que tratar con nuestro ego, orgullo, vanidad, que nos puede estar engañando diciendo que somos y no somos. Dice, porque el que se cree ser algo, no haciendo nada, asimismo ¿usted entiende esto? Porque el que se cree ser algo, y existe ese tipo de persona, ¿verdad? Dentro de la iglesia, es que dice es que yo hago esto en la iglesia, es que yo hago esto en la iglesia, es que yo soy esto en la iglesia, es que yo. Pero dice, no haciendo nada. Si lo que tenemos, lo que hacemos, hermano, es porque Dios en su misericordia nos ha dado capacidades para hacerlo, nos da la fuerza para hacerlo, pone la voluntad para hacerlo. Pero vivimos engañados en este ego, hermanos, que lo único nos estamos engañando nosotros mismos. A mí me da cosa cuando oigo decir, es que yo soy el excelentísimo, el arcángel, esto y el otro, y digo yo, no, veramente, hermano, yo no le abro mi corazón, no soy compartidario de estas cosas, porque el diablo es astuto. El diablo es muy astuto. Y estamos alimentando un ego, un orgullo, una vanidad dentro de nosotros, que nos puede acarrear consecuencia más adelante cuando tú vayas experimentando
algo más grande, vas a dejar de darle la gloria a Dios y te la vas a tomar. Acá, vea Santiago 1:26. ¿Qué dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, alguien que se siente con esa espiritualidad, que de su traje destilan santidad y gloria, y que quisiera que le pusieran tapete rojo donde camina, y que no se le acerquen porque está muy ungido. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña el corazón de otro, su corazón está engañando. Él mismo se está dañando creyendo ser lo que no es. Dice que la religión del tal es vana. Mire qué tremendo el enemigo, hermanos. No está hablando de gente de afuera. No está hablando de personas que no están dentro de la iglesia. Está hablando de personas que pueden estar desarrollando, desempeñando un servicio dentro de la iglesia. Pero debemos de tener mucho cuidado. Porque con nuestro comportamiento, con nuestra manera de estar viviendo el evangelio, podemos estar arrastrando a alguien a un camino equivocado. Dice, hay otra palabra, exitemi. Y este tiene que ver con el confundir a las personas. Con un motivo o con otro, las vamos arrastrando a un engaño. Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 11. ¿Me está siguiendo? Este es el engaño, hermanos, que puede estar dentro de la Iglesia Universal de Cristo, ahí donde cuando Cristo venga usted va a decir, ¿cómo? Si pasaba en la iglesia y no se fue con él. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían? Este es el gran poder de Dios. Imagínense. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y hermanos,
en los últimos tiempos se ve más magia que milagros dentro de la iglesia. Hay gente haciendo cosas dentro de la iglesia que no vienen de parte de Dios, y la gente, hermanos, ¿cómo les alaba? Hay un engaño. Imagínense la unción del zapato. La unción de la manguera. Yo, como soy mecánico, me voy a traer una llave y le voy a dar la unción de la llave en la cabeza. No va a caer de la unción, sino del golpe, hermano. Pero la gente va a creer que usted está ungido ahí. Hay un engaño dentro, y la gente hay, lo que dice Pablo, les están predicando otro Cristo, y ustedes qué bien le siguen y a mí no me toleran. Pero nos gusta, hermanos, ese disfraz que se pone el diablo, y le celebramos sus mentiras. Debemos de tener este discernimiento de poder ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La mentira es la afirmación de algo falso y hacer creer que es verdad. Y no nos interesa, hermano, cuanto más le podamos hacer a una persona, a una iglesia, a un pueblo, a una nación o aún al mundo entero. ¿Ha visto los políticos? ¿Cuántas promesas? Hay tanta mentira, hermanos. Y que la creemos. El problema más grande es que nosotros la creemos, la aceptamos. El joven le promete matrimonio, le promete llevarla a la luna a la muchacha por tal de conseguir lo que quiere. Y después, cuando sale embarazada, dice: no es mío, y el niño parecido a él, extraño. Pero ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos, hermanos? ¿Hay alguien entre nosotros que mienta todavía? Y las clasificamos, ¿verdad? Por colores y por número. Pero tenemos, mire, yo no sé, pero me recuerdo, tenía 2, 3, 4 meses que yo había aceptado a Jesucristo, y dije una mentira. Hermanos, me sentí tan mal, que yo me fui a la casa en la mediodía que salgo de mi trabajo, y yo iba llegando al cortil y yo ya iba llorando, diciéndole: Señor, te fallé, Señor. Y me tiré, me postré y me puse a llorar y decirle: me arrepiento, Señor. Y yo digo: ¿cómo es posible que nosotros decimos que somos cristianos y todavía estamos diciendo la mentira, y todavía le hacemos por esta? ¿Cómo tenemos, hermano, nuestra conciencia? A veces entre liderazgo,
agarre, hermano, como se dice, su brazo a torcer, que falló. ¿Sabe por qué mentimos? Colosenses 3:9. Porque todavía vive dentro de nosotros ese tipo viejo. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado habiendo dejado ya la mudada de la serpiente, pues. ¿Ha visto la serpiente cuando está mudando? Deja su vestidura. Así tuvo que haber quedado la nuestra. Pero todavía llevamos ese tipo adentro y nos causa problemas. Porque no nos hemos despojado de ese viejo hombre, aquel mentiroso. ¿Y cuál es la paga para el mentiroso? La sabemos, ¿verdad? Entonces no se la digo. Uy, hermanos, el diablo es astuto. Mire, desde Génesis tenemos una serie de mentiras. Solo en Génesis hay una cantidad de hombres mentirosos y otros que fueron engañados. Eva fue engañada. Adán fue seducido, engaño. Abraham engañó. Isaac engañó. Jacob, no lo digamos. Los hijos de Jacob también engañaron al padre diciendo que el muchachito ese se había muerto. En la iglesia. En el Nuevo Testamento. El falso testimonio que levantaron para crucificar a Jesús. ¿Y quién es el que promueve toda esta mentira? Satanás. ¿Y dónde opera? No, antes operaba afuera, hermanos, hoy está dentro, haciéndonos gran daño. La mentira es una de las cosas que más detesta, reprocha a nuestro Dios. Y nosotros continuamos a hacerlo. Proverbios 6, 16, 19. Espero que ya no vaya a ir a mentir. Proverbios 6, 16, 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos, aquel que se está engañando él solo, hermano, se orgullece. ¿Qué? La lengua, las manos derramadoras de sangre inocente. Usted sabe que las guerras todas están involucradas en una falsedad, en una mentira. ¿Qué hace Estados Unidos en el Oriente?
defendiendo a los pobres, defendiendo a los indefensos. Todo es un interés. Y ahí se van los pobres inocentes. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Allá afuera, no, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, los pies presurosos para correr al mal. Lo hacemos nosotros. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hombres allá afuera, entre nosotros, iglesia. Y todo esto Dios lo aborrece. Y todo esto Dios no lo quiere que lo practiquemos. Ahora, volvamos donde estábamos. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir en esta segunda carta? ¿Qué es lo que Pablo está interesado? Si nosotros tenemos tiempo, quisiera que leyéramos los primeros versículos del capítulo 10. Hasta del 1 al 5. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado o atrevido para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella o de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. O sea, Pablo está presentando una defensa por las acusaciones que él está recibiendo por la manera de predicar el evangelio. Porque se habían levantado falsos maestros o se habían levantado pastores, líderes que estaban haciendo del evangelio más suave. Sí, no te preocupes, mi hermano. Lo que Pablo dice es demasiado. Es que Pablo es extremista. Pablo va por lo más fuerte. Pero él dice: si soy atrevido, aún estando o escribiéndolo por carta, cuando esté con ustedes también les voy a decir la verdad. Dice: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Es que Pablo no va por encima. Pablo va a tratar el problema interno que hay dentro del corazón de la persona. De donde nacen todas estas guerras, de donde nacen los malos pensamientos, de donde nace el odio, el rencor. Ahí es donde Pablo dice: yo debo de destruir eso que todavía está en ustedes. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Nuestros pensamientos, ¿cuáles son? ¿Los pasamos por la medida de Cristo? ¿Lo pasamos por los mandamientos de Dios? Yo soy el mayor de mis hermanos. La que me sigue es por 7, 8 años. Y yo le ayudaba a mi mamá a llevar los niños a la clínica, a mis hermanos. Y cuando íbamos en el camino, mi mamá iba preocupada que los doctores le iban a llamar la atención, porque el niño iba desnutrido, iba enfermo, y porque era negligencia de ella. Y cuando llegábamos a la clínica, le llamaban la atención y ella se quedaba escuchando. Y muchas veces decía: mejor no voy a la clínica porque me van a regañar. Así nos pasa a muchos de nosotros. Mejor no voy a la iglesia porque ya se dieron cuenta lo que ando haciendo. Mejor no, hasta que se calmen las aguas. Porque Pablo dijo: no, yo los tengo que confrontar. Yo les tengo que decir cómo están las cosas. Volvamos al capítulo 11. Dice el versículo 1: ojalá, cuánto quisiera que ustedes me toleren un poco de mi locura, porque a él le decían que estaba loco, cómo predicaba el evangelio. Ojalá me tolerares un poco, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Hay una versión, no sé si mis hermanos tienen ahí la versión del lenguaje sencillo. ¿No lo tienen? Es un lenguaje, hermanos. Uy, ¿cómo lo expresa Pablo? Porque el versículo 2 dice: porque los celo con celo de Dios, pues yo soy el que tengo que tener el cuidado de presentar la iglesia pura y santa. Mi compromiso es este. Hay un deber de cada uno de nosotros de llamarle la atención cuando las cosas están yendo mal en su vida, porque no quisiéramos que nadie se pierda, sino que todos alcancen la vida eterna. Y es importante y necesario que se le diga cuando nuestros pensamientos se están extraviando, nuestra manera de vivir está siendo diferente a lo que el evangelio es. Versículo 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia los está seduciendo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y a veces ya no sabemos distinguir entre religión, entre el evangelio y entre secta. Y parece que todas las religiones llevan a Dios, dicen. Todos conducen a la vida eterna. ¿Es verdad?
Mire, versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo aceptan o lo toleran, y a mí no me quieren tolerar, dijo Pablo. Se vive eso en las iglesias hoy. Hoy el que le habla de prosperidad, el que le habla de bendición, ahí va toda la gente. Pero donde le llaman la atención, ahí no quieren ir. Ahí no crecen las iglesias. Mas no nos damos cuenta que estamos como la ranita. ¿Sabe la experiencia de la ranita que murió en la olla de agua hirviendo? Ok. La ranita cayó en una olla y le pusieron fuego a la olla y ella comenzó a sentir agua tibiecita y se fue alargando sus patitas y dijo: qué bueno esto, un baño de agua calientita me relaja. Pero el agua se fue calentando cuando ella quiso reaccionar. Sus músculos estaban tan relajados que no tuvo fuerza para salir y murió ahí. Otra ranita salta y siente el agua caliente y con la misma paz saltó y se fue. Y a veces a nosotros sí nos pasa. Se nos va metiendo doctrinas falsas, equivocadas, y nosotros, cosa nueva, esto no lo sabía, qué bien que lo acepta, se puede. Miren, los institutos, hermanos, surgen tantas preguntas, todo con el deseo de que nos toleren nuestros caprichos, que nos acepten nuestra manera de pensar. Está bueno eso. No presentamos objeciones. Vea Hechos 17, 10, 11. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cuáles deben ser nuestras acciones? Le dije 17, 10 al 11. Hechos 17, 10 y 11. No, 17, 10, 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vea, Pablo y Silas entran dentro de la sinagoga o de la iglesia, como usted le quiera llamar ahorita, si fuese así. ¿Qué dice versículo 11? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué hicieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas. Nosotros, ¿cuántos de ustedes han tomado nota y van a ir a buscar si es verdad lo que yo les he dicho? Hoy termina el culto, cierra su Biblia y la que no la vuelve a abrir hasta el próximo domingo. Tanto así que hay unos que tienen la idea que debería de haber ahí detrás de la silla, debería de haber un depósito para dejar la Biblia ahí mejor.
Así el siguiente domingo usted no la tiene que traer, sino que ya la encuentra ahí. Hay hermanos que ya le pusieron nombre a la Biblia para que no le pierda, porque como acá la dejan. No escudriñamos la escritura, no vamos a indagar si es verdad, si no serán cosas que el pastor se las está inventando. Debemos de tener este cuidado, iglesia. No vaya siendo que por ahí se nos esté predicando otro Jesús. No vaya a ser que por ahí se nos esté predicando de otro espíritu, otro evangelio, hermanos, que en vez de llevarlo a la vida eterna con Cristo, lo va a llevar al infierno. Debemos de tener este cuidado. Pablo estaba preocupado. Vea, versículo, ya voy terminando. Versículo 13, 14 y 15. Póngase de pie. Vamos terminando acá. Del 12 leámoslo ya. 12, 13, 14 y 15. De Corintios, donde estábamos. Segunda de Corintios 11, 12, 13, 14, 15. Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vea. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que le dije hasta el 15, sí. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Dónde están? Dentro de la iglesia. El enemigo, hermanos, ya no está atacando la iglesia de afuera hacia adentro. Hoy el enemigo está como un kamikaze, causando una explosión de maldad dentro de la iglesia, esparciendo las ovejas, destruyendo el redil del Señor. Y nosotros debemos de estar muy atentos, porque eso es lo que hoy tenemos dentro, ministros que no son de Cristo, disfrazados como ministros de justicia. Este es el gran engaño, que al final traerá consecuencias a nosotros como cristianos. Así es que seamos como los hermanos de Berea, atentos, escudriñando las escrituras, estudiando cada día más,
buscando de la presencia de Dios, dirección del Espíritu Santo. ¿Qué espíritu me ministra? ¿A quién yo escucho? ¿Quiénes son mis amistades? ¿De quién yo me confío? ¿Me están seduciendo a no venir a la iglesia? ¿Me están seduciendo a llevar un evangelio cómodo? Todo esto tenemos que meditar y tener cuidado. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra.